Hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Y juntos somos Missio Dei. Missio Dei Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Missio Dei no representa a ninguna organización en específico, y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro segundo episodio de la nueva serie que hemos titulado Todos mis días. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, muy importante, y es el estrés y la inmediatez. Así es, recordemos que la base bíblica de esta serie de episodios está en Salmos 31:15, que dice: En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y recordemos que nosotros estamos trabajando el concepto de enemigos y perseguidores, como la ansiedad misma, la depresión y en este caso el estrés y sus derivados. Emociones y estados mentales que nos persiguen de alguna manera día a día a causa de las situaciones que enfrentamos a diario, ¿verdad? Y bueno, como vieron en el episodio anterior, de alguna manera estamos haciendo unas conexiones psicológicas con lo bíblico. Entonces yo quiero empezar preguntándole a Mafe, que es nuestra psicóloga de cabecera en este grupo de Missio Dei, ¿qué o por qué sentimos el estrés? Bueno, primero que todo, y siempre voy a defender al estrés porque es que el estrés no es malo. Es con muchas cosas en exceso, ahí es cuando las cosas son malas. El estrés sirve para nuestra supervivencia, ¿sí? Y también en una dosis adecuada y buena funciona como motivación. El estrés es lo que nos hace como funcionar. Básicamente. Entonces, cuando tenemos por largos periodos de tiempo una sobrecarga de estrés, ahí ya es donde las cosas empiezan a pasar cositas, o sea, ahí ya empieza a afectar nuestro organismo porque es una tensión que no solamente es física, sino emocional. Es como de adentro hacia afuera. Entonces ya uno comienza a tener hasta ciertas patologías o anomalías en el organismo que pueden desembocar en enfermedades, ¿sí? Como una somatización. Exacto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Como tú lo mencionabas, cuando uno mantiene ese tipo de estados de una manera tan prolongada, hay otras emociones y otro tipo de situaciones que se pueden desarrollar, como por ejemplo, que la persona se pueda sentir frustrada, nerviosa, furiosa o descontrolada. Y se relaciona mucho también con el otro término que vamos a tratar, que es la inmediatez. Porque como queremos todo ya mismo, nos estresamos porque o no tenemos el tiempo, no tenemos la capacidad física, emocional, mental, económica. Y entonces ahí es donde uno se siente frustrado. Claro. Porque como quiero esto ya, pero no tengo la otra cosa que necesito para poder hacerlo, me da frustración. Claro. Y entonces, de alguna manera es como que quiero todo ya, y como quiero todo ya, yo quiero obtenerlo a mi tiempo, y entramos como en otro término que no vamos a ahondar mucho, pero que es el control. Exacto. ¿Sí? Como que quiero que todo esté ya, entonces yo mismo lo voy a organizar, yo mismo lo voy a hacer, y entonces caemos en el yo. Y mira que esa frustración va a recae sobre el yo. Después nos va a llevar a lo que vimos en el episodio pasado, que era la desmotivación. Ajá. Entonces, una cosa siempre va a llevar a la otra. Y como unos tipsitos ahí, bueno, tipsitos no, daticos curiosos, hay varios tipos de estrés, de los estreses que no son buenos, ¿no? Entonces, el primero es el estrés agudo, que se experimenta a raíz de exigencias o sobreexigencias que nos imponemos nosotros mismos o los demás. Y este es el más común, ¿sí? Es el que sentimos cuando estamos en situaciones estresantes o una situación complicada o cuando tenemos un conflicto con alguien más. El otro es el crónico, es un tipo de estrés que tienen las personas que estuvieron en la prisión o en las guerras. Yo creo que eso se relaciona un poco también como con el estrés postraumático, ¿sí? Entonces, bueno, estos son otros casos súper excepcionales y obviamente se manifiestan en un desgaste demasiado fuerte a nivel físico y mental porque pues obviamente esa gente estuvo expuesta a traumas y demás. Y el último tipo de estrés que les quería compartir era el estrés agudo episódico, que lo padecen las personas
que se marcan metas poco realistas y por las exigencias de la sociedad. Es caracterizado por una angustia continua y una sensación de descontrol sobre la exigencia impuesta. Además, los que lo sufren siempre están preocupados por el futuro y se suelen adelantar a los acontecimientos. Entonces, si lo llevamos otra vez a un plano muy, muy clínico, hablamos de una fluidez de pensamiento demasiado acelerada que también, digamos que puede desembocar en lo que sería ansiedad. Claro, claro, porque nuevamente es como el es como la antesala a una ansiedad. Exacto. Pero antes de movernos, pues me parece interesante que de pronto demos unos como detalles más de cada tipo de estrés, ¿no? Entonces tú mencionabas el estrés agudo, que se experimenta a raíz de exigencias, y como para hacerlo más vivencial, eso te iba a decir, como ¿cuándo has experimentado tu estrés agudo? No, pues es que como es común, también diría que casi diario. Porque, a ver, pongámoslo en diferentes planos, ¿sí? Digamos que en lo laboral, bueno, yo no estoy expuesta pronto a mucha gente, a ningún tipo de gente, sino que yo trabajo aquí, entonces Desde yo casa. me estreso conmigo. Entonces, digamos que llegó, para los que no saben, hago traducciones, entonces llegó un correo de, no sé, 50 hojas, pero ya son las 3 de la tarde. Y cierran a las 6. Exacto, entonces es como, tengo que hacer otras cosas porque yo estoy en la casa, entonces es como, ahí me estreso porque digo, ¿será que sí va a alcanzar? Muchas cosas hay que digitarlas, otras como que, bueno, eso es todo un rollo. Entonces ahí siento como estrés, ese estrés de... Entonces es un momento tensionante. Exacto. A raíz de un momento tensionante. Exacto. Llevándola a un plano de relacionamiento, pues bueno, nos voy a poner de ejemplo porque pues estamos mucho tiempo y obviamente por ahí hemos pasado como un millón de veces, porque a veces como que, y ahí quiero tocar un poquito el tercero, porque tiene que ver con acontecimientos, pensamientos que van en el futuro que no han pasado. Entonces son las suposiciones. Que nosotros hablamos mucho de eso porque uno supone muchas cosas todo el tiempo. Muy seguido. Entonces, por dar un ejemplo, yo no le digo algo a David porque supongo su respuesta, entonces me estoy adelantando al futuro. A los hechos. Y ahí, o sea, de ese estrés va a surgir otro, porque yo me estreso sola pensando en lo que él va a decir y todas las cosas que va a pasar, pero como no le digo, en el momento en el que pasa la cosa por la que no le quería decir la cosa, surge ese estrés agudo, porque hay un conflicto entre los dos. Pero además de eso, es un agudo episódico porque me estoy adelantando a algo que ni siquiera ha pasado. Y eso de las suposiciones, pues desde que nos casamos fue algo que como que hemos trabajado en conjunto, porque personalmente sí pienso que uno humanamente supone muy fácil y supone mucho. Yo cuando estuve en terapia por primera vez, bueno, por segunda vez en Estados Unidos, recuerdo que algo que yo hablaba mucho con mi terapeuta, a quien amo. No sé si estamos viendo. Te lo voy a mandar solo para que veas este pedazo. Pero a mi terapeuta hablamos mucho de las suposiciones, porque yo sufría de una ansiedad. Bueno, yo en ese tiempo estuve diagnosticado con trastorno de ansiedad y sufría de episodios agudo episódicos, de un estrés agudo episódico, porque yo perfectamente estaba en un momento del día y estaba en una clase, por así decirlo, estaba en la universidad, y perfectamente en esa clase yo podía tener 8 o 9 episodios, cuadros de suposiciones y de pensamientos acerca de 7 días adelante. O sea, yo perfectamente podía hacerme una película en mi cabeza y estar en la clase. O sea, era de alguna manera, eso luego se iba representando casi que en un medio trastorno de bipolaridad, porque yo estaba un poco aquí, pero allá y acá. Entonces, bueno, el caso es que eso sí lo trabajamos mucho desde que nos casamos, porque yo le decía a Mafe, no supongas. Yo trato de no suponer, a veces eso es a veces muy difícil, pero yo trato de no suponer cuando la otra persona no me contesta o no me dice algo. Bueno, en cualquier escenario busco no suponer, porque es poner mi pensamiento sobre la otra persona cuando yo no soy la otra persona. Y eso no es justo, porque muchas veces ni siquiera lo que uno supone son cosas buenas, sino cosas negativas.
Entonces ahí muchas veces la manera en la que yo trabajé con Dios sobre esas ideas era como, ok, Dios sabe lo que Él está haciendo, entonces ¿cuál es mi necesidad de saberlo todo? De ¿sí? saber todo. Ajá. Como un poco ese trabajo mental. Claro, sí, es cuestión de también uno soltar. Y ahí viene el control, que ya un poquito más adelante hablaremos de ello. Entonces, Ajá. bueno, ya hablamos un poco acerca de lo que De eran los los dos estreses. ¿Quieres hablar del crónico? Luego, Pues bueno, es que creo que el crónico también tiene que ver un poco con con situaciones, situaciones ajá, estresantes y traumáticas, eventos traumáticos. que no tienen que ver, yo creo, solamente con prisión o guerra, sino que, digamos, en Sí, mi también caso, son experiencias. también la muerte de mi hermano fue uno de esos eventos crónicos que fue el que me desembocó en el trastorno de pánico, porque primero tuve el estrés crónico, que no lo desarrollé bien, tuve trastorno de ansiedad y se convirtió en un trastorno de pánico. Entonces era horrible, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en las cosas que uno vive. Y bueno, para explicarles bien, lo que pasa es que mi hermano tenía una enfermedad patológica, o sea, de nacimiento, y, o sea, el día a día con él desde cierta edad era un estrés de tipo crónico, Claro. porque él en cualquier momento literal se podía morir, era algo del corazón. Y cuando ya sucedió ese evento que uno tanto temía, que uno esté preparado para eso, uno no está preparado realmente. Entonces, toda esa situación fue traumática, ¿sí? Y tal vez no fue una guerra, yo no escuché disparos, yo no, Pero es un evento todo, traumático. ajá, entonces creo que muchos hemos pasado por ese tipo de estrés también, que nos han A desarrollado raíz de cierto diferentes tipo causas. de trastornos, por decirlo de cierta manera. Entonces, el estrés hay que saberlo manejar, porque obviamente uno tiene cosas que lo preocupan, ¿sí? Como voy a pagar esto, qué voy a hacer de almuerzo, qué voy a hacer de... Sí, o sea, son cosas normales que, como les digo, Del en diario. una buena medida nos motivan y nos hacen funcionar en la sociedad. Así es. Pero pues hay que tener ciertos límites. Y pues como les decía David, no es solamente algo científico o eso, sino que yo siento que también tiene que ver algo con la Biblia, ¿no? Claro, porque volvemos a decir, yo siempre lo diré hasta el día que me muera y se acabe esto, pero todo lo que nosotros vivimos al día a día está en la Biblia. De alguna manera Dios nos dejó un hint, como una pista o un tip acerca de esto. El mejor coach. El mejor coach de la vida. Entonces, yo quiero empezar citando una frase de un artículo que leí acerca del estrés y la vida cristiana, que quiero que le pongan mucho cuidado. La forma natural como lidiamos con el estrés depende en gran parte de lo que somos. Voy a dejar eso ahí, un segundo, Procesando. para que usted lo procese, porque me parece una forma muy poderosa de ver nuestras emociones y la forma en la que lidiamos con ella. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que del corazón mana la vida. Y del corazón mana la forma en la que nosotros reaccionamos ante muchas situaciones. Lo que yo tengo en mi corazón, lo que yo tengo en mi ser, es lo que yo le doy a las otras personas o lo que yo proyecto cuando estoy en una situación de estrés, de ansiedad, etc. Entonces, para hablar un poco más a profundidad de algunas causas de estrés, yo quiero citar a Mateo 6:27, que dice: además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea una hora? Y me gusta citar este versículo porque es una verdad conocida, pero que nosotros tendemos a olvidar muy fácil. Y cuando leía el versículo pensaba en esta película que era del tiempo, que nos vimos hace poco otra vez, Sí, me encanta. que uno tiene el tiempo aquí, ¿no? En el brazo. Y nos Y entonces de esa pasamos. manera uno puede pasarse tiempo. En esa realidad ficticia, uno podría alargar la vida, ¿no? Pero a la vida real, a lo que nosotros vivimos realmente, nosotros no tenemos esa capacidad de alargar nuestra vida. Y la Biblia lo dice. ¿Acaso podremos hacerlo? O sea, ¿para qué yo me estreso si yo no voy a poder alcanzar algo que es inalcanzable? Y ahí viene la parte del control. Entonces, a diario nosotros nos preocupamos, buscamos resolver las cosas a nuestra manera. De hecho, hacemos el contrario de lo que dice Mateo 6:25. Pues en vez de no afanarnos por nuestra vida o lo que habremos de comer, beber o vestir, más bien vivimos ocupados pensando cómo haremos el día de mañana para aumentar las riquezas y en tener un plan detallado y perfecto de cómo serán nuestros días. Casi que jugamos a ser Dios
y tener nuestros días contados, cada uno en detalle. Por otro lado, cuando nos encontramos en diversas pruebas, ya sean asimismo financieras, de salud, físicas, mentales, sociales, familiares o de cualquier índole humana o espiritual, es fácil sucumbir ante el estrés y la inmediatez y nos desesperamos. Sin embargo, en Santiago 1 del 2 al 4 se nos recuerda que debemos tener alegría cuando pasemos por diversas pruebas, pues la fe en la prueba produce paciencia. Y esa paciencia en gran manera es la que permite que el propósito de Dios se desarrolle en nuestras vidas, a tal manera que nos hace completos y maduros, haciendo así que no nos falte nada. Y quería como darles este mini desglose aquí, porque les voy a leer algo que escribí con respecto a eso. Entenderemos que en medio de cada dificultad que pasemos, Jesús está con nosotros, y aunque físicamente tengamos necesidad de algo, nuestro espíritu es fortalecido en esa fe y podremos esperar con paciencia la respuesta a nuestra necesidad. Entonces, ¿qué pasó con todo lo que dije básicamente? Santiago, en el libro de Santiago, se nos invita a pasar por diversas pruebas con alegría, ¿sí? Porque en esas pruebas nuestra fe, que en episodios anteriores habíamos dicho que era un regalo mismo de Dios, que la fe misma, Dios es el que nos pone la medida de la fe. Entonces, como Dios mismo pone la medida de la fe, yo debo estar confiado en que esa fe que Él me va a dar para esa prueba es la suficiente para pasar por allí. Y esa fe me va a dar la paciencia que yo necesito para poder estar en ese proceso, vivirlo y permitir que el propósito de Dios se desarrolle en mi vida. Y ahí entonces no me va a faltar nada, porque entiendo que ese propósito que Dios está cumpliendo en mi vida se está desarrollando. Yo no sé qué tan loca me vaya a ver o qué tan loca vaya a sonar, pero por eso es que es la locura del evangelio. Claro. Sí, porque nada tiene sentido, pero todo tiene sentido en ese nada. ¿Sí? Creo que Dios es muy inteligente, porque de verdad suena muy raro y muy loco decir como debes estar alegre en las pruebas. En las pruebas, porque uno dice como, ¿cómo? Sí, o sea, ¿de qué manera? Me pongo otra vez de ejemplo porque es lo que más conozco así de forma cercana. O sea, ¿cómo es que se le muere a uno un familiar y uno va a estar alegre? ¿Sí? Pero digamos, mi mamá es un muy buen ejemplo de eso. A mí me choqueaba, o sea, yo era como, o sea, pero no me choqueaba de bueno, que... también entender los tiempos, ¿no? Tú eras una adolescente. También. Una señora mayor. Claro, pero de igual manera sí, era, o sea, admirable y chocante al tiempo. Pero no era chocante como de que es rara, sino como de cómo, o sea, ¿sí? A mí nunca se me va a olvidar esa imagen en la que ya después de que les conectan a la gente los equipos, los llevan a un cuartito y están en una cama metálica en la que esperan a que venga el carro fúnebre para llevarse el cuerpo. Y mamá estaba al lado, o sea, imagínense una película así con un cuarto blanco, una luz azul como tenue, como de clínica, una cosa así de metal. Y ella estaba ahí sentada al lado, cantando. Y yo, ¿qué? O sea, yo todavía no estaba procesando nada porque, aparte de que no habíamos dormido, dormir también es importante. Había pasado toda la noche, la madrugada y estábamos ya esperando todo eso. Y en ese momento, claro, cuando sale el médico y le dice a uno como, ya pasaron los minutos en los que se espera pues que el cuerpo como que reaccione solo, no pasó nada, los papeles, y cuando lo va a recoger el carro fúnebre, entonces hay que traer la ropa que le van a poner, y, o sea, una experiencia súper rara. Claro. Y llego yo de traer la ropa de mi hermano y mi mamá está cantando, o sea, eso es como... Y estaba cantando algo de la fidelidad de Dios y yo como... ¿Qué? Es que es duro. Entonces es bien interesante esa locura de estén alegres y vivan las cosas, porque también, como Dios es inteligente, tiene que ver con la forma en la que nosotros igual nos hablamos a nosotros. La muerte es dura, sí, claro, corporalmente es difícil que tú estás un día aquí con esto y de repente estás solo en el espacio sin ese ser corpóreo, ¿sí? Pero para los cristianos, la muerte es alegría. Es bien, porque es como lo logró, sí, lo logró y ya no va a estar en esta tierra, que aunque es chévere, pues también es muy difícil, o sea, es muy duro vivir todas las cosas que nos estresan, las cosas que nos afectan, la enfermedad, la economía, tantas cosas que nos pasan. Entonces, es bien interesante
lo que dices porque suena loquísimo, pero sí es muy cierto. Y vivir con alegría esas dificultades, créanme que les ahorrarían muchos traumas y muchos trastornos. Y bueno, como queremos hacer la conexión entre lo clínico y la Biblia, te voy a preguntar a ti primero, ¿cómo identificas tú que tienes un episodio de estrés no natural de esos que nos dañan? Porque aquí todos contamos nuestras historias. Quiero contarles igual que a raíz de la inmediatez o del estrés hay unos efectos negativos o perjudiciales para la salud, tanto física como mental, que pueden desembocar en unos episodios negativos para ti como ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil que en un momento de estrés o de inmediatez, que no se resolvió, que no sé cómo hacerlo, que estoy frustrado, yo quiera tirar todo por la borda. Sí, entonces como que todo lo que hice, todo mi esfuerzo, todo como que lo tiro por la borda. Mafe dijo una palabra, el descontrol. Paso de querer controlarlo todo a ya no me importa nada. Y ahí es muy fácil recurrir a viejos vicios y a viejas maneras de resolver o de sanar ese dolor que se siente a raíz del estrés y de la inmediatez, porque el estrés y la inmediatez también hacen que uno sienta dolor. Entonces, ¿qué les quiero contar con base a esto? En lo personal, lo voy a leer aquí. Me he dado cuenta que cuando tengo circunstancias que desembocan en grandes episodios de estrés, han nacido a raíz de una paciencia a medias o una paciencia mal manejada. Porque entiendo que esperar en Jesús no es en vano, sin embargo le doy un tiempo a esa espera. Y ahí viene nuestra súper vaga soberanía sobre nosotros mismos y sobre Dios inclusive, que le queremos dar tiempos. Es como si yo quisiera o pudiese esperar un día, 2 meses, y cuando ya siento que se acabó el tiempo de esperar, entonces yo como que, bueno, Dios, ¿y qué? Sí, como que yo te di ya tu tiempo, ¿ahora qué pasó? Entonces con los propios términos. Ajá, entonces yo agoté mi paciencia. Se me hace fácil entonces perder esa serenidad y reclamarle a Dios. Entonces me doy cuenta que un estrés mal manejado, en vez de impulsarme a actuar en Dios, porque como decía Mafe, a veces el estrés es bueno porque te impulsa, te activa, te mueve, pero en vez de ayudarme a moverme en Dios, que es buscarlo, seguir confiando, esperando, creyendo que Él me va a dar una respuesta, yo me voy encerrando como en un hoyo profundo, que va afectando otras áreas de mi vida. Aparte de la cual nació este momento de tribulación, es decir, aparte de esa área que ya de por sí me estreso, entonces me está también dañando otras áreas. Es que es como un negativismo. Exacto. Entonces ya es un pesimismo porque ya entonces todo está mal, todo empieza a salir mal, nada funciona, nada bueno, nada me sirve, o sea, todo mal, básicamente. Súper cierto. Y entonces, por lo tanto, debemos entender que no hay una fórmula mágica. Missioners, amigos, queridos que nos están escuchando, no hay fórmula mágica para manejar el estrés. No hay fórmula mágica para poder nosotros controlar eso, más allá del poder entender que hay cosas que salen de nuestro control y que por más que pensemos en una solución momentánea o al instante, vamos a caer en una frustración y hasta en enojarnos con nosotros, con otra persona o con Dios, porque no vamos a lograr soltar algo que evidentemente no está ya en nuestro control, ¿sí? Y hay ejemplos de muchas cosas. Entonces, cuando estábamos preparando este episodio, tú estabas dando un ejemplo como de cuando ella trabajaba en recursos humanos y tenías algo con la nómina, ¿no? Entonces, cuéntanos rápido el ejemplo para... Sí, antes de contarles eso, es que el descontrol, que hace parte fundamental de esto, o sea, el control es fundamental porque en el descontrol uno puede cometer otras acciones que solo van a empeorar la situación. Entonces, si yo estoy esperando por algo, vamos a poner un ejemplo realista. Supongamos que queremos comprar un carro, pero los ingresos actuales dicen, ¿un carro cómo, amigos? Sí, o sea, piensan en otra cosita. Es la opción. Y nosotros, digamos, en el afán, en el estrés, en la inmediatez de tener el carro aquí ya, podemos ir a buscar a cualquier otra persona que no presten a los, no sé cuánto vale el carro, y luego le pagamos, pero... ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces, bueno, supongamos que sí, nos prestaron toda la cosa y luego estamos así, que no podemos ni comernos un chocolate porque el carro que queríamos ya lo tenemos ya y ahora no tenemos otras cosas. Para otras cosas. Entonces el descontrol pues nos puede llevar a otras cosas peores. El ejemplo de la nómina
es que, bueno, en recursos humanos a veces se tienen que reportar ciertas cosas, incapacidades, permisos, vacaciones, horas extra. Y una vez en la que hubo algo que no se reportó a tiempo, entonces a la persona se le pagó completo. Ya me acordé, se había ido de la empresa y se le pagó todo el salario. O sea, se le pagó el salario, no se liquidó. Ok. Entonces, imagínense uno con el rabo entre las patas yendo a decirle a la persona encargada como de que esa persona era para liquidar y se le pagó fue el salario. O sea, ahí ya eso es un enredo. Entonces, lo que pasa es que volvemos al tipo de estrés que anticipa, ¿no? Uno puede imaginarse así como David los 5000 planos de lo que puede suceder y uno se estresa y esa tensión emocional se va dando también a nivel físico. Entonces, en mi caso, cuando tenía los ataques de pánico, se me movían los brazos, no tenía control de los brazos, entonces era como un muñeco de trapo. Entonces, eso es peligroso, ¿sí? En lugar de que la alegría y la paciencia de, ok, me equivoqué, soy una persona, o sea, cualquiera le puede pasar, todo tiene solución, todo tiene alguna manera, se puede hablar con el trabajador, o sea, cualquier cosa. Pero en lugar de pensar así, lo que uno hace es estresarse y me va a gritar, me va a despedir, me va a decir, me va a descontar la liquidación de mi salario, o sea, cualquier cantidad de cosas, en lugar de decir, voy a controlar, voy a pensar, voy a respirar. Y realmente pensar en un plan de acción. Exacto, pero no, uno se descontrola, se arranca los pelos y hasta ahí le llegó a uno el día. Y entonces sí, entonces eso tiene que ver con soltar algo que ya no está en nuestro control, porque ya eso se había hecho, ya no se podía, pues o sea, digamos un ejemplo, digamos que tú puedes llamar a la persona, ven, ahí tengo que depositar este dinero en esta cuenta, o sea, esas son acciones que tú puedes ir haciendo, pero ya que la otra persona lo haga o no lo haga, ya no está en mi control, ya no depende de mí. Y uno a veces llega hasta allá, entonces uno es como, entonces yo mismo voy a ir hasta la casa, le voy a tocar, voy a hacer que vaya al banco, voy a hacer que meta la plata, voy a hacer que, ¿sí? Entonces como que ya uno va ganando es más y más y más y más y más estrés del que uno realmente puede controlar. Y o es por esto que caemos fácilmente en las preocupaciones de este mundo. Y también en otra parte con el ejemplo que Mafe estaba dando de tener un carro o tener cosas, porque uno quiere obtener cosas en este mundo. Marcos 4:19 nos habla acerca de los engaños de las riquezas de este mundo. Y para leerles literalmente el versículo, dice, pero inmediatamente las preocupaciones del mundo, el amor por las riquezas y los demás placeres ahogan la palabra y no la dejan producir frutos. Entonces, en ese mismo afán de controlar, de obtener, de querer, es muy fácil que nosotros no demos el fruto que debemos dar en medio de la prueba, en este caso, la paciencia. No estamos dando ese fruto y Jesús nos quiere invitar a que en medio de esa situación de estrés, de dolor, de amargura, nosotros demos el fruto de la paciencia, porque es que es un fruto que nos va a permitir sobrellevar situaciones de adversidad al futuro. Si yo ya viví esta situación de estrés, si yo ya viví esta situación de que no sé cómo lo voy a hacer, Señor, ayúdame, muy seguramente en 2 años, cuando a mí me vuelva a pasar algo similar, yo voy a decir, se solucionó, entonces vamos a pensar en un plan estratégico, más no en el descontrol. Exacto. Y es que tenía algo en la mente que quería decir porque el tema del fruto es bien fundamental acá en todo esto, porque así como el tema de la paciencia es una piedra angular, el resto del fruto también se ve reflejado de cierta forma, ¿sí? Digamos, el amor, porque si alguien me dice que no me va a apoyar para que yo pueda conseguir eso ya, entonces también se va a ver afectado de a poco, porque entonces el amor se me va a ir acabando, el gozo también, porque entonces uno pierde la capacidad de agradecer por las cosas que sí se tienen. El fruto es un conjunto, ¿no? Exacto. Porque a veces se interpreta mal de que son los frutos del Espíritu Santo, pero realmente es el fruto.
Exacto. El fruto es uno solo y de esa manera uno entiende que si yo dejo que alguna parte de ese fruto, hagamos de cuenta que es una manzana, una pera, Eso. entonces si yo le quito un pedazo por acá, pues ya se va a ir pudriendo, porque no va a tener, no está cubierto. Exacto. Entonces así va a pasar con el resto. Entonces la bondad, el dominio propio, que el descontrol, o sea, todo Se va a ir se destabilizando. va a ir dañando. Y entonces me gustó mucho la frase que David mencionó, que la voy a volver a leer, que es: la forma natural de cómo lidiamos con el estrés depende en gran parte de lo que somos. Y esto está directamente relacionado otra vez con el fruto, porque la Biblia dice, por sus frutos Los los conoceréis. Entonces, dime cómo reaccionas y te diré qué tienes por dentro, básicamente. Porque entonces, ahí sí como dicen, no damos, ¿cómo es que es? No recibimos lo que damos. Esperen, lo busco. Vean, ya. Dice, no recibimos lo que damos, pero damos lo que somos. Obviamente, mucha gente puede ser odiosa con uno porque eso es lo que ellos son. Y recibimos odio, pero no porque nosotros seamos odio, Vamos a dar eso. sino porque la otra persona lo es, Ajá. ¿sí? Entonces pasa lo mismo con las reacciones ante muchas situaciones de la vida. Así es. Entonces, si reaccionamos con afán, con estrés, con odio, es porque eso es lo que realmente estamos teniendo en el interior. Y pues para calmar conciencias y humanidades, el estrés, la inmediatez, todo lo que nosotros atravesamos, igual que lo que mencionamos en el episodio pasado, es normal. Son estados que, gracias a que Dios nos dio emociones, los atravesamos. Exacto. Pero, como dijimos en el episodio pasado, son estados. Es súper importante. Son momentos. No es que esas cosas nos definan. ¿Sí? Porque obviamente estamos inmersos en un mundo que es muy caótico y cada vez va a ser peor, cada vez va a ser más estresante, pero que esas cosas que vivimos, que traen sus emociones, no nos definen, que era lo que hablábamos en el otro episodio también. No es mi ansiedad, no es mi tristeza, no es mi estrés, no es mi inmediatez, es la ansiedad, el estrés, la inmediatez. Sí, no apropiarse de eso. Exacto. Es súper importante no apropiarse de eso. Porque en cualquier momento de la vida van a pasar cosas y muchas cosas nos van a salir mal y nosotros siempre vamos a querer tener el control sobre las cosas, pero esas cosas que nos sacan de nuestros cabales, que nos sacan del rumbo que tenemos, aunque parezcan gigantes frente a nosotros, son un momento. Entonces, digamos que este episodio se podría tornar algo reflexivo, de manera en la que nosotros podamos pensar qué hay en nuestro corazón, porque aparte de todo, el corazón mana la vida, pero también puede ser engañoso, ¿no? Claro. Entonces es pensar de qué forma estamos viviendo y sobre todo de qué manera estamos viviendo esos momentos en los que estamos en situaciones o que estamos expuestos al estrés o a la inmediatez. Creo yo que unas emociones y sentimientos que sean negativos solo nos traerán más consecuencias negativas, que era lo que estábamos diciendo antes. Y no solo para nuestra mente, sino para nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque imagínense uno morirse bravo, por allá con odio, por allá, o sea, sí, con resentimiento. Exacto, estamos perdiendo algo mucho más grande. Entonces, yo pienso que Jesús también tuvo muchas veces esos sentimientos de estrés, como de que esta gente, Dios mío, ¿sí? Pero él vivió esas maneras, él vivió esas experiencias de forma muy serena, o sea, él era muy él. Yo hubiese querido verlo así, porque debía ser bien como chocante, otra vez. Sí, es que como es algo que no está dentro de nuestra capacidad de entenderlo humanamente, cuando uno lo ve desde la humanidad, uno es como, pero ¿por qué no está reaccionando? ¿Sí? Que es algo que nos pasa muy a menudo, muy seguido. A mí me ha pasado muchas veces, digamos, que me he dado cuenta en mi trabajo por lo menos, que hay muchas situaciones a las que yo reacciono de pronto como de una vez así muy reactivo, y cuando me calmo digo como en mí hay un espíritu que me está moviendo y que está tratando de hacerme entender que no debí reaccionar de esa manera. Es como caigo en esa conciencia de no debí reaccionar de esta manera. Y luego cuando me pasan esas cosas, vuelve a suceder desde otro ángulo, desde otra perspectiva, digamos otro docente con otro estudiante,
Y yo miro desde afuera y digo como, no deberías reaccionar de esa manera. Entonces es bien interesante porque el todo con esto no es ni juzgarnos, ni echarnos clavos aquí atrás y decir somos los peores, sino reflexionar. O sea, permitir que cada momento en el que nosotros reaccionamos negativamente, en el futuro se convierta en una reacción positiva. Ajá. Es trastornar de alguna manera nuestro propio pensamiento hacia eso. Exacto, ajá. Entonces, siguiendo como esa línea, no deberíamos permitir que el estrés o la inmediatez, yo repito, nos quiten la capacidad de ser agradecidos con Así lo que es. nosotros tenemos, que no nos lleve tampoco a ser unas personas necias, que estemos inconformes, que seamos impacientes, ansiosos, inquietos, retraídos, airados, pues que estemos con mucha ira y que tampoco nos estemos viviendo de manera frustrada. Así ¿sí? es. Porque pues todo lo que tenemos con solo tener vida, eso ya es como Hay que agradecerlo. un milagro muy grande. Entonces, tampoco es que estemos en el otro extremo de que, ay, pues no, me voy a echar aquí una siestica y no voy a hacer nada porque si no me estreso, pues tampoco. O sea, el dominio propio, ¿dónde está? Ajá. ¿Sí? Hay que ser diligentes y la Biblia en Romanos 12:11 nos dice, no sean perezosos, sirvan al Señor con entusiasmo que da el Espíritu. Entusiasmo, las ganas, el gusto, ¿sí? Pero me parece que de manera pausada. Claro. Tampoco es como Es que que todo es un salió balance. y corriendo a hacer todo, porque también eso tiene sus consecuencias, ¿sí? Es ser tranquilo, sabiendo que todo tiene su tiempo, como lo indica en Eclesiastés 3:1. Para todo hay un tiempo oportuno, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. Así es. Bueno, y en general yo sí pienso que, como ya lo hemos hablado durante todo el episodio, el estrés puede ser bueno, pero también puede ser muy malo. Entonces hay que encontrar un balance, el punto medio donde, como dice Mafe, no me echo aquí toda la vida, entonces, no, pues aquí me voy a quedar viendo películas todo el día porque no me estreso, o tampoco de terminar en una clínica acostados allá con medicamento porque no supe controlarme. Todo va en el dominio propio que nos lo da el Espíritu Santo porque es fruto del Espíritu Santo. Entonces, aunque el estrés puede nacer a raíz de cualquier situación, desde una presentación en el trabajo, un proyecto, las finanzas familiares, una enfermedad familiar, algo que no se hizo. Algo que no se hizo, o sea, todo en este mundo está preparado para que nos dé estrés en cualquier momento, o sea, literalmente. Entonces, es muy importante entender que aunque puedan hacer esa raíz desde ahí, si nosotros permitimos que esas situaciones que podemos enfrentar al diario tomen control sobre nuestra vida, Missioners, entraremos en un estrés casi que agudo, episódico en cada momento, porque como nos enseñaba Mafe, este estrés surge a raíz de metas poco realistas, a raíz de querer tener control sobre nuestra vida, y eso solamente nos va a producir más daño y más dolor. Entonces la invitación aquí es verdaderamente a entender que en mano de Dios están todos nuestros tiempos, y que si hoy estamos viviendo algo que es estresante, que es angustiante, que no nos gusta, es porque en medio de esa prueba que pasemos con alegría, Dios va a traer una bendición para nuestra vida. Y eso es lo que yo personalmente les quiero dejar a ustedes el día de hoy. Que no se preocupen, más bien ocúpense en lo que tienen que estarse ocupando en el tiempo que Dios, en la medida que Él ya destinó para ustedes, les va a dar la respuesta que necesitan, porque Dios es soberano. Y cuando entendemos que Dios es soberano, es decir, que Él tiene el control sobre todo y el poder para hacerlo, entendemos que nuestro control queda limitado al lado de Dios. Y le entregamos a Él el control. Entonces, eso es. Para hacerlo y para no hacerlo. Exactamente. Entonces También. ahí sí ya quedamos nosotros cruzaditos de brazos y no tenemos nada que hacer. Exacto. Lo que sí es que compartan este episodio, esta serie con alguien. Estrésese por compartir eso. Por alguien que se sienta estresado, que ustedes vean como que, uy, qué persona tan acelerada y quiere todo ya. Compártanle este mensaje porque... no de una forma negativa, ¿no? No. Siempre con mucho amor. Exacto.
antes de que estas personas, o si eres tú mismo o tú misma, pues termines, lleguen a situaciones Así que es. no queremos que nadie más tenga que vivir. Así es. Entonces, sin más que decirles, Bueno, Dios les bendiga a todos, misioneros. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días con el tercer episodio de esta segunda serie, Todos mis días. En ese hablaremos de la ansiedad y el temor. Entonces, estén muy pendientes, síganos en todas nuestras redes sociales. Allí estamos haciendo todo un plan estratégico para poder seguir llevando este mensaje a ustedes y a muchas personas más. Entonces, que Dios les bendiga, compártanlo para que así podamos seguir conectando corazones. Que Dios les bendiga.